Según datos de 2020 del World Urban Forum, en el mundo existen alrededor de 10.000 ciudades. Barcelona, España, Nueva York, Allende, Río México, de Janeiro, Bogotá, Colombia. Entendemos por ciudades áreas geográficas contiguas con una población que supera los 50.000 habitantes. Lo que es más impresionante, de esas 10.000 ciudades, alrededor de la mitad no eran consideradas urbes hace 40 años. Un caso célebre es Shenzhen, la capital china de la tecnología que hoy ronda los 12 millones de habitantes y que para los años 70 no era más que una pequeña población pesquera. Algo similar ocurrió en Dubái, cuya población creció más del 550% en un periodo de 3 décadas. La excepción tal vez a la regla de esas ciudades que se expanden y que se transforman de manera vertiginosa son lugares como Canberra, Brasilia o Chandigarh, esta última en la India. ¿Qué tienen en común? Que han sido experimentos urbanísticos que se planearon desde cero. Un borrón y cuenta nueva que desafía la manera en que coincidimos la mayoría de nuestras capitales y que nos lleva a preguntarnos si sería posible reconciliar ambas visiones, la de la planeación a todas las escalas con la de la ciudad que no se detiene, que no se puede pausar o reiniciar. Hola, soy Nicolás Peñardila y en esta segunda entrega del podcast que entabla conversaciones alrededor del porvenir de las ciudades que habitamos, vamos a hablar de planeación y urbanismo, de cómo se organizan, proyectan y transforman nuestros espacios desde el presente con ojos en las próximas décadas. Amarillo y Semana Podcast presentan Espacios del Futuro. Conversaciones alrededor de los desafíos y los aprendizajes obtenidos para moldear las ciudades venideras. Expertos en desarrollo urbano, movilidad y sostenibilidad, 3 campos que deben trabajarse integralmente, reflexionan sobre cómo planear y transformar las urbes para habitar mejor el futuro. Espacios del Futuro. Conduce Nicolás Peña. Bogotá, 1947. Le Corbusier, una de las grandes figuras de la arquitectura del siglo XX y justamente el autor de ese utópico proyecto urbanístico que dio origen a la ciudad de Chandigarh, en la India, realizó el primero de 5 viajes a la capital colombiana que terminaron por gestar su plan piloto para la transformación urbanística de Bogotá. Mes respects aux spectateurs, ma sympathie réelle. Para María Cecilia O'Byrne, profesora adjunta del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes y directora del proyecto de investigación Le Corbusier en Bogotá, los planteamientos del urbanista nunca fueron entendidos del todo. Yo pienso que no estábamos preparados para un plan de la magnitud que el que propuso Le Corbusier para Bogotá. No hubo entendimiento de lo que se planteó ahí, no hubo eco. De ese plan sin ejecutar, la profesora rescata un elemento que para Le Corbusier siempre debió ser crucial en el destino de Bogotá. Un elemento que a la vez era una especie de sentencia si no se tenía en cuenta. La necesidad de volver a esas leyes esenciales, como les llamaba. El sol, el verde, el esplendor de la naturaleza. De hecho, el plan de Le Corbusier para Bogotá, como su idea de ciudad en general, que era hacer ciudades jardín verticales, es parte de la idea. Tenía la premisa de que no había que salir al campo a buscar el verde porque el verde ya estaba dentro de la ciudad. Y ese es el gran reto que creo que el mundo del COVID está poniendo a la humanidad. No hay que hacer una ruptura entre campo y ciudad. La ciudad tiene que ser tan verde como el campo. Para el arquitecto Álvaro Suárez Zúñiga, esto nos lleva a una enorme dicotomía cuando tratamos de planear con el entorno natural de una ciudad como pilar fundamental. La naturaleza vive muy bien sin nosotros. Creo que la preocupación es nuestra. Y la naturaleza se va adaptando, va cambiando, va mutando, va transformándose. Lo estamos viendo. Sin sufrimiento, la naturaleza vive sin nosotros. En cambio, nosotros sí es fundamental que nos integremos. Hacerlo de diferentes maneras, como disfrute de la naturaleza, como condición ineludible para la sobrevivencia, como requisito de reproducción colectiva. Si nosotros no reconocemos que la sabana de Bogotá no tiene agua infinita y no armonizamos nuestro crecimiento a eso, no tenemos caso. Curiosamente, aunque hablamos de planear ciudades para el futuro, una manera de entender mejor esta relación con el entorno se encuentra mirando al pasado.
está en esa arquitectura vernácula, en los materiales, los diseños, las soluciones y también en los trazados urbanos que establecieron nuestros antepasados. Camilo Salazar Ferro, profesor asociado del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Todos debemos aprender de nuestra historia. Bogotá, por ejemplo, tiene unos espacios diseñados de hace muchos años con unas calidades impresionantes. Nuestro afán de modernización, nuestro afán de lucro económico ha hecho que muchos de estos espacios sean subvalorados y desaparezcan, ¿sí? Muchos edificios. Yo te respondería con la importancia de conocernos, de conocer y valorar nuestra historia, ¿sí? Y aprender de ella, tanto de sus aciertos como de sus errores. Entonces yo sí creo que de todos los espacios ancestrales se puede realmente aprender. Rubén Darío Utría, urbanista y asesor de la ONU en planificación de desarrollo regional y urbano durante más de 20 años. Esa arquitectura es interesante, lo importante, lo medular que hay en los conocimientos ancestrales y sus técnicas constructivas. Como ya dije, esa filosofía nos lleva a que el diseño de una casa, el diseño de un templo, el diseño de una plaza debe ser una expresión de ese sentido humanista necesario para la vida en comunidad y de esa obligación de empatía con la naturaleza. Aquí, precisamente, uno de nuestros invitados al episodio pasado, el arquitecto Alberto Escobar Wilson White, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, coincide en la importancia de privilegiar modelos y soluciones únicas pensadas para las características peculiares de cada población. Esto frente a las ideas generalizadas de cómo se debe planear una ciudad. Indudablemente no se puede pensar una misma solución para todas las ciudades por una razón cultural. Es decir, es evidente que cada ciudad, cada país, cada territorio, las personas que habitan ese sitio están definidas por la relación que a lo largo de la historia han establecido con ese sitio, que es algo que llamamos cultura. Por consiguiente, sí creo que uno de los dramas del siglo pasado fue justamente tratar de darle unas soluciones universales a las ciudades y creo que nos equivocamos rotundamente. Es decir, yo creo que el movimiento moderno, que fue como tratar de exportar un lenguaje universal en la arquitectura, en el urbanismo, cometió muchísimos errores justamente por esa razón. Es decir, se cometieron infinidad de injusticias procurando que una persona que vivía en el Cairo viviera igual que una persona que vive en Soacha o que viviera igual que una persona que vive en Alaska. Es decir, es completamente ridículo. Entonces yo sí creo que afortunadamente quizás los procesos de globalización nos han llamado la atención sobre la necesidad de que nosotros desde nuestros propios territorios, con nuestras propias realidades, busquemos soluciones propias para nuestros problemas y ojalá esa reflexión se haga permanentemente frente a ciertas recetas que nos llegan y que procuramos aplicar de una manera completamente inconsciente, pasando por alto justamente esas particularidades. Para el arquitecto Utría, que durante sus misiones internacionales conoció muy de cerca la planeación y ejecución de Brasilia, en las décadas del 50 y el 60 del siglo pasado, esta ciudad puede ser una ruta para las urbes ideales del futuro. ¿Por qué me interesa Brasilia? Porque Brasilia, en mi opinión, significa el esfuerzo mejor logrado del ser humano por llegar a la concepción de una ciudad en donde realmente el ser humano se sienta cómodo, complacido y la mayor parte de los problemas estén resueltos. Desafortunadamente, terminada Brasilia, que se construyó en 4 años, hubo cambio de gobierno, si vino la dictadura militar, etcétera, etcétera, y hubo cierta distracción o desorientación del proyecto, pero de todas maneras Brasilia está incólume, está funcionando. 60 años después está respondiendo a sus necesidades y a los alcances y las aspiraciones de un buen urbanista. ¿Escuchas? Espacios del Futuro. Presentan Amarillo y Semana Podcast. Para Le Corbusier, cuya vida adulta vio surgir la aviación comercial, que de hecho viajó en alguna ocasión como piloto entre Buenos Aires y Asunción, con Antoine de Saint-Exupéry, el creador del Principito, como copiloto, la experiencia de la verdadera magnitud, fascinante, desbordada de las ciudades, ocurría desde el aire. El ojo del avión revela un espectáculo de colapso, decía.
Sin embargo, y como lo reconoce el arquitecto Camilo Salazar Ferro, hay que adentrarse en esa big picture para llegar al detalle, a la mínima unidad. La ciudad como un cúmulo de necesidades humanas. Lo urgente pues realmente ha tapado lo importante. Hay problemas tan macro y tan grandes que llegar a las personas y a los problemas cotidianos no ha sido posible. Pero es absolutamente necesario llegar a ellos porque desde esta mirada de arriba hacia abajo, que es esa mirada tradicional de los grandes planes, a veces omitimos cosas que son absolutamente necesarias para las personas y que podrían cambiar pues, realmente su calidad de vida. Como ejemplo, lo que se necesita es un gran metro, lo que se necesita es un gran colegio. Y si hablamos con las personas de las comunidades, nos pueden decir que tal vez esas no son las necesidades. Entonces, efectivamente, nos hace falta acercarnos a las personas y hablar con ellas. Hay distintas corrientes de urbanismo que están en boga en muchas otras ciudades, ¿sí? Que son complementarias a este urbanismo que nosotros aplicamos y que se denominan el urbanismo bottom-up, que es el urbanismo que nace de abajo hacia arriba. Y entonces que puede establecer un diálogo que viene desde las comunidades hacia la ciudad, al diálogo que propone la ciudad hacia las comunidades. Para el arquitecto Utría, no entender a los habitantes, no entender a las personas para quienes se diseña la ciudad, es el origen de muchos de los problemas actuales y futuros de nuestras urbes. Los planes y las políticas de desarrollo urbano no contemplan esas necesidades, se concentran en determinadas cosas y por eso nuestras ciudades aparecen conflictivas, porque no han sido diseñadas y desarrolladas para entender la naturaleza y la dinámica del ser humano cuando está viviendo en comunidad y sobre todo en comunidad urbana. Entonces lo primero que hay que hacer es entender ese ser humano, un amplio conocimiento y profundo del ser humano en su conjunto y en su desempeño como miembro de la comunidad urbana para la cual trabaja el arquitecto. Sus características etnoculturales, su forma de vida, su situación socioeconómica, sus instituciones, sus valores, sus actitudes, sus intereses, sus expectativas, su cultura, su historia y su visión de ciudad. El arquitecto Suárez, entonces, nos habla de cómo planear a escala humana es a la vez planear a escala de los recursos disponibles en el entorno y desde una concepción que comprenda los límites del mismo. En sus palabras, y acudiendo a esas versiones distópicas del futuro de las que hablábamos en el episodio anterior, eso es lo que va a poder separarnos de entornos extremos, de vivir en el escenario de Mad Max. No eres el único, Max. De lo más profundo de nuestro ser, que el planeta tiene límites. Esto no es infinito. O nos regulamos, o esa ciudad del futuro va a ser una ciudad muy conflictiva. No es que no vaya a existir, va a existir sin duda alguna. Pero va a existir como de pronto aparecen en los cómics y es realmente un territorio de conflictos, de bandas, bandolas y bandoleones. En realidad, comprender que los recursos son limitados y que nos debemos encontrar un reparto eficiente es fundamental para hablar de las ciudades del futuro. Y si esa escala humana necesita reconocer los diferentes tipos de vidas, de realidades que se conjugan en una comunidad, ¿cómo se concilia entonces esa planeación de la ciudad, de un espacio interconectado que pueda responder a las necesidades humanas con el diseño habitacional? Estos fueron justamente los aprendizajes del megaproyecto Ciudad Verde, de Amarillo, en Soacha. Un desarrollo de interés social de 328 hectáreas para 200.000 habitantes. Así lo analiza Iván Camilo Caicedo, gerente de proyectos de Amarillo. Ciudad Verde fue el primer proyecto de gran escala de estas magnitudes en los últimos 20 años en Colombia. Y yo diría que la mayor enseñanza fue desarrollar este tipo de proyectos en una buena ubicación, muy cerca de las zonas urbanas, en donde pues, se puede acceder fácil y rápidamente a servicios complementarios como transporte, salud, educación,
porque la velocidad a la que se desarrollan estos proyectos en términos de ventas y con el déficit de vivienda que tenemos en Colombia, pues genera un desbalance entre estos servicios complementarios a la vivienda y la construcción y entrega de las viviendas. Definitivamente la ubicación de Ciudad Verde le ayudó un montón. Ciudad Verde, además, en honor a su nombre, cuenta con un 30% de su extensión para áreas de naturaleza y equipamientos. Camilo Santamaría, gerente de Santamaría Urbanismo. Entonces esto es un urbanismo sostenible porque los niños pueden ir en bicicleta a los colegios, a los kinderes, van por los corredores viales. Todas las personas tienen un sistema de circulación muy interesante peatonal, aparte de la de los carros, que son estos corredores verdes. Esta ciudad está muy bien localizada porque aprovecha el empleo industrial de Soacha y está localizada a 10 kilómetros de la gran zona de empleo de Bogotá. Se llega en Transmilenio muy fácilmente. Toda la ciudad está planeada en su interior para que los buses de Transmilenio puedan recorrerla y entonces tiene un sistema de transporte también sostenible muy interesante. Bueno, y esto es una zona que llueve muy poco, entonces se ha hecho un gran esfuerzo con el paisajismo, crear parques y sembrar una gran cantidad de árboles alrededor de las canchas deportivas y zonas recreativas. Para el arquitecto Suárez, es fundamental el regreso del espacio público para construir tejido social. Iniciaría diciendo que debemos reconocer que somos sociedad y la ciudad es ese hábitat para esa sociedad. Uno de los hábitats, no es el único, pero debemos arrancar de allí. La importancia de volver al espacio público, nos hemos ido, y construir comunidad es fundamental para la ciudad del futuro, porque en últimas, me permito decir algo, ¿qué es el espacio público? Es como ese lugar que nos presenta, representa, identifica ante otros. Para Caicedo, de Amarillo, esta es una responsabilidad de los constructores y también un proceso de aprendizaje constante. Pues es parte de nuestra labor ir mucho más allá de simplemente construir viviendas e irnos. Parte de esa responsabilidad social que tenemos con nuestros clientes de acompañar que realmente los espacios públicos complementarios a la vivienda se den, ¿sí? Que sean ciudades caminables, donde la bicicleta pues sea protagonista, que los niños puedan ir a un colegio que está cerca de ellos. En temas de seguridad, pues también hay muchos retos con todo lo que nos está pasando. Todavía nos falta mucho por hacer, pues hemos aprendido en estos años hartísimo. Cada proyecto nuevo que estamos ejecutando pues busca sacar enseñanzas en términos de parqueaderos, en términos de ventas ambulantes, en términos de transporte público, anticiparnos a que este tipo de situaciones pues se resuelvan antes. El arquitecto Utría resume todos estos esfuerzos invitándonos a entender que en la base de estas ciudades que no paran de transformarse y de crecer, está el desarrollo individual y colectivo de todos y cada uno de sus habitantes. Una sociedad como la que debemos o podemos vislumbrar, digamos, para 50 o 100 años, tiene que ser una sociedad cohesionada, una sociedad integrada, una sociedad humana, una sociedad que sirva realmente como nicho familiar, como nicho grupal y como nicho de la comunidad urbana, en donde todos los elementos funcionan en una forma empática con la naturaleza y empática también con las necesidades humanas. Aquí termina Espacios del Futuro. Los esperamos en una próxima entrega con más voces e ideas para trazar el mapa de las ciudades que queremos. Espacios del Futuro. Produce milpalabras.com.co. Presentaron Amarillo y Semana Podcast.